LICALERN. Competencias para el desarrollo humano. Programa de liderazgo. Muchas gracias a Casa América por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su interés en las neurociencias. Como pueden ver, mi acento es argentino, así que soy el único argentino de los tres expositores. En estos 20 minutos quiero contarles algunos avances de la neurociencia, de la toma de decisiones y de la creatividad. Nos gusta pensarnos seres racionales, seres lógicos, pero la mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático. La vida es tomar decisiones. Vivimos tomando decisiones. Yo ahora estoy mirando a él o a ella, pensando qué dije para no repetirlo e imaginando qué voy a decir ahora. Fluyen las palabras. Permanentemente tomamos decisiones. Y no podríamos vivir tomando decisiones deliberadas, lógicas, analíticas. ¿Por qué? Porque para tomar decisiones lógicas, analíticas, deliberadas, necesitamos dos recursos con los que no contamos siempre. El primero es el recurso cognitivo. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Tomar decisiones requiere recursos cognitivos y nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Además, tomar decisiones lógicas, analíticas, deliberadas, requiere conocer el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Y no siempre en la vida, casi nunca tenemos un porcentaje de riesgo o beneficio de cada opción. Así que por suerte, en los miles y miles de años de evolución de nuestro cerebro, el sistema nervioso desarrolló un proceso de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no llega a la conciencia, está influenciado por emociones del momento, por experiencias previas, por emociones previas, por memorias previas. Así funcionamos. ¿Se acuerdan hace unos años cuando salió de Nueva York un avión y el piloto con experiencia, con memorias previas, con experiencias previas, se dio cuenta que no tenía más motores? Y aterrizó en el río Hudson. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando el avión aterrizó en el río Hudson? Si la computadora, una computadora hubiese manejado ese avión, seguramente estuvieran muertos todos, no se hubieran salvado los 155 pasajeros que se salvaron. Porque el piloto tenía un cerebro humano, se pudo adaptar a un contexto que cambió, basado en experiencias previas, en aprendizajes previos, porque si yo como humano hubiese manejado el avión, también se hubiesen muertos todos. Pero nosotros tenemos un sistema de toma de decisiones que nos permite vivir en piloto automático la mayor parte del tiempo. A veces somos lógicos, racionales, analíticos, pero la mayor parte del tiempo tenemos una decisión que es automática, que no llega a la conciencia, que está influida por la emoción del momento, por experiencias previas, por aprendizajes previas, por emociones previas y en un contexto en permanente cambio. También tomamos decisiones por las personas que nos rodean. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas con los que nos rodeamos, porque nosotros como humanos somos seres sociales. Las personas que nos rodeamos influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Y nos producen sesgos. Varios sesgos son influidos por la gente que nos rodea. Y también, incluso, las sociedades en que vivimos y las historias de las sociedades en que vivimos
influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Les cuento un ejemplo que me pasó a mí, para que vean cómo esto es cierto. Y cada uno de ustedes imagine situaciones en las que tienen sesgos por las sociedades en que viven, cómo piensan. Imagínense alguien que vivió yo ahora hace poco estuve en Cuba y hablaba con los jóvenes cubanos y con los adultos que vivieron la revolución. Y tienen dos sesgos totalmente diferentes de lo que pasó. Y del futuro y del mundo actual. Pero voy a contar una anécdota mía, personal. Esto no me lo contó nadie, lo viví yo. Yo crecí en un pueblo de Las Pampas que se llama Salto, en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que mi vida, hasta los 17 años que fui a Buenos Aires a estudiar, era ese pueblo. Y con el regreso de la democracia argentina en el 83, muchos exiliados de mi pueblo y de todo el país volvían de España, de México. Mi ambiente era un ambiente bohemio, progresista. Yo tenía 13 o 14 años. Y tenía, ahora me doy cuenta, un sesgo. Yo pensaba, Facundo Manes, a los 13 años, en ese pueblo, con su entorno, con su ambiente, con la nueva democracia, con los exiliados volviendo, con esa ola de progresismo que había en Argentina. Yo pensaba, yo no iba nunca a Buenos Aires, mi vida era Salto. Yo pensaba que Estados Unidos e Inglaterra eran países, pensaban que vivían millones de personas, y pensaba, la verdad, yo pensaba a los 12, 13 años, que en Estados Unidos y en Inglaterra, los millones de personas que vivían ahí se levantaban a la mañana y lo primero que hacían cuando desayunaban era pensar cómo destruir a la Argentina. Después la vida me llevó a estudiar medicina, a hacer neurociencia, viví en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, investigué, di clases en Estados Unidos, fui a Inglaterra, viví en Inglaterra, di clases, trabajé, investigué en Inglaterra. Me di cuenta que eran países que vivían millones de personas, que dormían, que se levantaban a la mañana, pero que ni conocían Argentina. Cuando vuelvo a la Argentina, ya hace 15 años que estoy en Argentina, yo les aseguro que hace unos años, después de 10, 12 años de estar en Argentina, en el contexto argentino, volví a pensar que Estados Unidos e Inglaterra tenían millones de personas que el principal objetivo ciudadano eran destruirnos a los argentinos. Así que esta experiencia personal, que yo hago un poco en broma, habla de los sesgos que nos produce la gente que nos rodea y también las sociedades en que vivimos. Así que la toma de decisión humana, la mayor parte del tiempo, es automática, no llega a la conciencia, está influida por la emoción actual, pero también por experiencias previas, emociones previas y aprendizajes previos. La mayor parte del día, la toma de decisión humana no es lógica ni computacional, sino está influenciada por las emociones. Obviamente que a veces tomamos decisiones lógicas, racionales, deliberadas, pero para eso necesitamos recursos cognitivos. Y los recursos cognitivos que tenemos son limitados. De hecho, ustedes pueden ver cuando ahora nos cansamos porque estamos trabajando en un documento Word, en un documento terminando un artículo en mi caso, o una nota periodística de los periodistas que hay acá, o cualquier texto de trabajo de ustedes, pero a su vez estamos chequeando el diario, chequeando mails, chequeando el teléfono con WhatsApp, Facebook, Twitter, y quedamos agotados. No hacemos mucho, pero quedamos agotados. ¿Por qué? Porque eso no es, lo llamamos multitarea, pero en realidad es cambio de tarea. La multitarea es lo que hacía Darwin, que no está mal. Darwin hacía 4 libros a la vez, y hacía un libro, se dedicaba a un libro, meses, después viajaba, volvía y dedicaba al libro 2, después unos meses, después viajaba, hacía otra cosa, volvía al libro 3, y avanzaba en cada libro, pero cada vez hacía una cosa por vez. Lo que hacemos actualmente, llamamos multitarea, pero es cambio de tarea. Es cambiar de tarea permanentemente. Eso baja la productividad. Nos sentimos más productivos, pero baja la productividad y nos agotamos, nos estresamos. ¿Por qué? Porque tenemos recursos cognitivos limitados. Entonces, por suerte, evolutivamente, nosotros tomamos decisiones en forma rápida, como atajos, basados en nuestras experiencias previas. Imagínense, hablando de esto de la multitarea, Kafka. Kafka era conocido porque se sentaba y escribía 4 o 5 horas y salía un cuento que influenció, maravilló la literatura. Imagínense a Kafka hoy, sentado en la computadora, intentando escribir el cuento con Facebook, Twitter, Instagram, emails, el diario, el teléfono, no hubiese hecho nada. O sea, mandar un texto manejando produce el mismo incidente de choque,
que una persona levemente alcoholizada, mandar un texto. O sea, la que llamamos multitarea en realidad es cambio de tarea y baja el rendimiento cognitivo y nos estresa. Así que tenemos recursos cognitivos limitados y además no tenemos las opciones. ¿Qué porcentaje de riesgo o beneficio fue casarme con mi mujer o mi mujer conmigo? Ahí tuvo bastante riesgo ella, pero la mayor parte de las decisiones no tenemos, para decir lógicamente, un análisis específico. Así que por suerte tenemos un mecanismo automático. Nosotros hicimos un experimento en Chile, que fue publicado en una revista muy importante científica, estudiando los chilenos mapuches y los chilenos no mapuches. Como muchos de ustedes saben, hay un conflicto étnico entre los chilenos mapuches y los chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en la cabeza de ambos grupos y le mostrábamos fotos de mapuches y chilenos no mapuches. En menos de 120 milisegundos, menos de un parpadeo, el cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia o no, y si era de su etnia lo asociaba con algo positivo, amor y paz, y si no era de su etnia con algo negativo, odio y guerra, antes que sean conscientes. Así que imagínense cómo los prejuicios, cómo la intuición, cómo el pensamiento automático, cómo los sesgos influyen en nuestra decisión. Por eso tenemos las instituciones. En Uganda, la corrupción ha llegado al máximo, donde no hay instituciones. Hoy el político que no es corrupto no es elegido en Uganda. Esto pasa hoy. Por eso los seres humanos tenemos antídotos, que son las instituciones, con muchas conductas que libradas al azar producen sociedades como la de Uganda, donde solamente el político es votado si la sociedad percibe que es corrupto, que es la única manera que va a recibir beneficios. Y no es que el cerebro de los dinamarqueses o de los suecos son diferentes, es que hay instituciones que son antídotos con muchas conductas humanas que tenemos por la biología. Pero nosotros, en la mayor parte de la evolución, estuvimos destinados a cuidar nuestro territorio, nuestra pareja, nuestra gente. Y hoy vivimos en una sociedad. Por eso el informe de este año del Banco Mundial es sobre neurociencia. Pueden buscarlo, es Mente, Sociedad y Conducta. El Banco Mundial todos los años hace un informe de trabajo, de economía, de cualquier tema relacionado con la economía. Este año es sobre esto, sobre el cerebro, porque entender cómo la gente toma decisiones es importante para las políticas públicas. Porque muchas políticas públicas son hechas y pensadas para un target de país o sociedad sin saber cómo esa cultura o esa sociedad toma decisiones. Por ejemplo, en Inglaterra esto es un ejemplo de cómo, conociendo cómo tomamos decisiones los seres humanos, podemos mejorar la implementación de políticas públicas. En Inglaterra, a la gente que no pagaba impuestos le mandaban la misma carta que debía el impuesto, pero agregaban una frase que le decían: usted es el único del Estado, o uno de los pocos del Estado que no pagó los impuestos. A otro le decía: usted es uno de los pocos del país que no pagó impuestos. Y a otros le agregaban en la carta que le reclamaban lo que debía el señor o la señora al Estado, en la otra le agregaban una frase: usted es el único del barrio, o uno de los pocos del barrio que no pagó los impuestos. El 90% de la gente que recibía la carta que decía: usted es uno de los pocos del barrio que no pagó el impuesto, pagaban los impuestos. Así que conocer el cerebro, más allá de lo fascinante que es, también ayuda a vivir en comunidad, a generar políticas que se puedan implementar en sociedades y tratar de vivir mejor en sociedad. Voy a utilizar los últimos 6 minutos. LICALERN. Competencias para el desarrollo humano. Programa de liderazgo.